Palabras más, con Álvaro García. Doctor Carlos Holmes Trujillo, candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático. Bienvenido a Palabras Más. Álvaro, me alegra verlo. Gracias por la invitación. No, es un placer tenerlo aquí, doctor Carlos Holmes. Quisiera empezar por hacerle una pregunta general antes de entrar en particularidades, y es, ¿por qué la gente debe votar por Óscar Iván Zuluaga y por usted y no por los otros? Porque estamos buscando que haya seguridad en Colombia para que podamos vivir y trabajar tranquilos, para que queremos que haya más inversión, para que se cree más empresa y haya más y mejor empleo, porque el propósito es manejar bien, de manera austera y transparente, los recursos del Estado, porque queremos que Colombia sea un país de regiones y porque queremos volver a la sana práctica del diálogo social y el encuentro ciudadano permanente. Usted compitió con Óscar Iván Zuluaga por la candidatura. ¿Por qué aceptó ser vicepresidente? Porque me comprometí con el proyecto. Yo creo que lo fundamental es el compromiso con los proyectos, y este es un proyecto estructurado, tiene un líder conocido, acatado, tiene un cuerpo de propuesta pública también suficientemente conocido, y asistí a la convención teniendo en consideración que yo apoyaría a quien la ganara. La ganó Óscar Iván y desde entonces estoy apoyándolo. Bueno, ¿cómo están hoy las relaciones del Centro Democrático con Francisco Santos? Bien, bien, bien. Francisco Santos ha edificado este proyecto. Es sin duda ninguna un hombre central en el proyecto de Centro Democrático. Doctor Carlos Holmes, hablemos ahora sí de sus orígenes en la política. Usted nace en una familia política. Era un destino del cual no se podía escapar. La verdad es que yo nací en lo público, nací escuchando a mi padre, oyéndolo reflexionar, leyendo los libros que tenía en la biblioteca, acompañándolo en sus intervenciones públicas, escuchando a la gente que interlocutaba con él permanentemente, y desde entonces creo en el país, pienso en el país y resolví dedicarme a su servicio. Esa relación de la política con la gente, ¿cómo la vivía usted siendo niño? ¿Qué le llamaba la atención? ¿Qué le parecía interesante? Siempre el contacto con la gente, la opinión de los líderes populares, la opinión de la gente que planteaba sus necesidades, la reacción frente a una buena propuesta, el entusiasmo con el que se recibe, la ejecución cabal de un compromiso. Eso realmente es emocionante. ¿Cuándo tuvo usted certeza, por primera vez, de una forma más o menos real, de que su destino estaba vinculado a la política y que no de repente a otro tipo de actividades? Yo era vicepresidente y presidente encargado de Fedemetal, Álvaro. Me habían distinguido como uno de los 10 mejores ejecutivos del año en aquella época. Se abrió el período de elección popular de alcaldes y renuncié a mi cargo en Bogotá para irme a aspirar por elección popular a la alcaldía de mi ciudad. Desde entonces dije, este es mi destino. ¿Cómo le fue en la universidad estudiando Derecho? ¿Cómo recuerda esa época? Feliz. Yo soy hijo de la universidad pública, yo me gradué en la Universidad del Cauca y recuerdo con un cariño inmenso esa época. En estos días estuve de nuevo en Popayán saludando a mis amigos, voy con alguna regularidad y déjeme decirle que es definitivamente una de las etapas más gratas de mi vida. ¿Por qué? Los recuerdos, los sueños, las pilatunas de universitario, la visión que hoy tienen los amigos y compañeros de aquella época. En estos días me acompañaron todos, me emocionó mucho, a un acto público que hicimos en Timbío. Se habían reunido para ofrecerme un almuerzo, yo no pude llegar por los compromisos de campaña y se fueron entonces a saludarme a Timbío. Ya les di un abrazo a todos y déjeme decirle que es de lo más gratificante que uno puede vivir. Bueno, y como candidato, ¿cómo encontró esa región del país? Mal, mal, y estoy muy preocupado. ¿Cómo le parece que fui al Tambo? Tambo está muy cerca de Popayán. Fueron los amigos a la reunión, pero muchos dijeron que los líderes en las veredas no habían podido bajar porque los había amenazado la guerrilla, y en algunos sectores del Tambo ni siquiera se atrevían a recibir nuestra propaganda. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso nuestra prédica en favor de la seguridad. Usted hablaba de que desde muy joven, desde niño, vio la actividad política en su casa, vio a su padre, vio la interacción con la gente, leía temas políticos. En la casa se presentaban diferencias políticas. ¿Cómo se manejaba eso? ¿Cómo recuerda usted que al interior del hogar se conversaba sobre esos temas? No, pero diferencias políticas nunca teníamos. Eso sí, había una unanimidad tremenda en la familia en materia de planteamientos políticos.
Déjeme eso sí decirle que el sueño de mi papá y de mi mamá no era precisamente que yo hiciera política. Uno de los momentos en los cuales mi papá estuvo más bravo conmigo fue cuando yo renuncié a la vicepresidencia de Fedemetal para irme a hacer política al Valle. Bueno, a usted le tocó vivir como alcalde en una época muy difícil para Colombia, pero particularmente para el Valle, lo que ocurrió con la influencia del narcotráfico. Con la distancia de los años, ¿cómo ve lo que ocurrió en ese momento y cómo ve la transformación de ese fenómeno expresado hoy? Con la óptica de los años, yo no dejo de dolerme de lo que le pasó a Colombia en aquella oportunidad. Me parece que es de lo más grave que ha vivido nuestro país, que vivió nuestra región, y me alegran los avances que se han hecho, pero todavía hay que seguir trabajando mucho. Y me preocupan cosas como esta. Eso que anda planteando el presidente Santos, que le abriría la puerta a la legalización de la droga, comportaría lesionar uno de los más grandes progresos que hemos hecho, y sobre todo Colombia en el plano internacional, que con mucho sacrificio logró que se incorporara en los planes de acción y en la visión global en materia de lucha contra el problema mundial de la droga, la responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. Ese cuento de que fracasó la política contra la droga a mí no me convence. El gran problema de la política contra la lucha mundial de la droga es que no ha habido política única. Y si nosotros cogemos aisladamente un elemento de esa cadena para presentarlo como la solución, le estaríamos haciendo mucho daño a Colombia y al fenómeno de la lucha global contra el problema mundial de la droga. Sí, la expresión que ha usado el presidente Santos en varias oportunidades es que la política mundial de lucha contra la droga es como montar en bicicleta estática. Un gran esfuerzo, pero se avanza, no se avanza. ¿Qué proponen? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué proponen ustedes para tener avances sustanciales? Porque el negocio del narcotráfico, en efecto, ha crecido, no solo en Colombia, sino en el mundo. Lo que yo le señalaba a Álvaro es que lo que hay que hacer es aplicar a cabalidad y comprometer a toda la comunidad internacional con eso, el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. La lucha contra el problema mundial de la droga será exitosa si avanzamos en la lucha contra la producción, la transformación, el tránsito, el transporte, el lavado de activos, el desvío de precursores químicos y el contrabando de armas. Plantearle a los colombianos o sugerirle a la humanidad que la legalización, que tiene que ver solamente con el elemento del consumo, sería la solución, es a mi juicio un error y además una gran irresponsabilidad. ¿Cómo ve el caso de Uruguay hoy? Están haciendo un ensayo, pero fíjese usted que apenas arrancando ya lo morigeraron. Es que lo que hay que hacer es ver el problema integralmente. Cada nación tiene que hacer el esfuerzo que le corresponda en la manifestación específica que viva en su propio territorio. Donde hay producción hay que combatir la producción, donde hay consumo hay que combatir el consumo, con una visión de prevención, por supuesto. Donde hay lavado de activos hay que combatir el lavado de activos, donde hay desvío de precursores químicos hay que combatir el desvío de precursores químicos y así sucesivamente. Solo de esa manera es posible tener éxitos reales en la lucha contra el problema mundial de la droga. Usted ha pasado prácticamente más de 2 décadas en la diplomacia. ¿Por qué le gustó tanto ese camino? Y con esa experiencia, ¿cómo ve la política internacional de Colombia hoy? Porque Colombia tiene que tener perfectamente claro que su inserción en el mundo global es absolutamente indispensable. Déjeme decirle, Álvaro, lo siguiente. No hay un solo tema nacional de importancia, ni uno solo, que no sea a su vez un gran tema internacional. Si nosotros no tenemos una política internacional proactiva en todos esos temas, no estaríamos contribuyendo a formar el esquema de lucha global que nos facilite a nosotros nuestras propias acciones de índole nacional. Y con respecto a la política internacional de este gobierno, débil, inconsistente y con mucho incumplimiento de deberes que Colombia ha asumido como miembro responsable de la comunidad internacional. ¿Por qué débil? Lo de Venezuela es una debilidad tremenda. La manera como se reaccionó frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia, de una debilidad tremenda. La manera como ha actuado frente a lo que es hoy el sistema interamericano, débil e inconsistente. Esta será una de las grandes modificaciones que haremos en el gobierno del doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Por qué inconsistente exactamente, doctor Carlos Holmes? Usted no puede ser un miembro activo de la comunidad interamericana
y tener el deber de defender la democracia y actuar como se ha actuado en el caso de Venezuela. Déjeme decirle que con Venezuela nosotros queremos seguir manteniendo estupendas relaciones con el gobierno venezolano, perdón, con el pueblo venezolano, y queremos buenas relaciones con el gobierno venezolano. Pero para que esas buenas relaciones sean posibles se necesita que ese gobierno deje de servir de refugio al terrorismo. Eso hay que decirlo, eso hay que plantearlo. Eso no va contra las reglas ni normas de la diplomacia, por el contrario. La razón de ser de la diplomacia es la defensa real del interés nacional. Y sí, el gobierno de Venezuela sigue actuando como refugio al terrorismo, eso hay que denunciarlo, hay que plantearlo y hay que decirlo. Doctor Carlos Holmes, lo invito a que hagamos una pausa muy breve para venir a hablar sobre los temas puntuales de la campaña, de la propuesta de Óscar Iván Zuluaga y usted para el gobierno y de lo que está pasando en nuestro país.